Hola Abril. Antes de empezar esta clase, primero te quiero felicitar. He estado viendo tus últimas 7, 8 partidas y me he dado cuenta que has mejorado mucho en ataque. Estoy viendo más armonía con tus piezas al momento de atacar y eso lo veo como un gran progreso. Me ha alegrado ver tus partidas. Hay una que otra allí que tiene sus fallitas, pero eso es normal. Poco a poco vamos a ir mejorándolo, ¿sí? Ahora vamos a la clase porque en la clase anterior yo te mostré la apertura italiana, pero desde el punto de vista de blancas. Me gustaría que jugaras varias partidas mostrándote las líneas que te he colocado, aunque yo entiendo que a veces tu oponente con negras no va a realizar los mismos movimientos que has visto en la clase anterior, sino que hará movimientos similares. Pero la idea que tú debes de tomar en cuenta es que en la apertura italiana debes de desarrollar tus piezas y rápidamente abrir el centro con C3 y D4. Al menos no debes de perder siempre que esa idea está allí y tienes que realizarla. O debes de tratar de realizar esas ideas en el tablero cuando llevas las piezas blancas. Pero ahora, ¿qué sucede si llevas las piezas negras? ¿Cómo responder? Bueno, si vemos la apertura italiana ahora desde como lo ven negras, vamos a encontrar una situación. Vamos a encontrar, digamos, situaciones en las que no me gustaría que tú estuvieses porque yo ya voy entendiendo este, tu forma de jugar y sé en cuáles posiciones tú te sientes cómoda y en cuáles otras posiciones pues te sientes incómoda. ¿Qué me gustaría que tú hicieses con las piezas negras en esta posición, en esta apertura italiana? Bueno, empecemos mejor diciéndote qué es lo que no me gustaría que tú hicieras. No me gustaría que tú hicieses alfil C5. No, porque como hemos visto, blancas van a jugar C3 seguido de D4 y son negras quienes van a estar en el lado, ¿cómo decirlo? En el lado delicado de la partida donde negras tienen que defender de manera precisa. Y ese no es tu estilo de juego. No me gustaría entonces que hicieses el movimiento alfil C5. Entonces, si no es ese movimiento que quiero que hagas, entonces, ¿qué otros movimientos hacer? Porque debemos desarrollar unas piezas de flanco de rey para tratar rápidamente de buscar protección al rey. Entonces, si no es el alfil al que podemos desarrollar a C5, veamos otras opciones. ¿Qué te parece, por ejemplo, con negras realizar el movimiento caballo F6? Es de desarrollo, pero tampoco me gustaría que hicieses ese movimiento. ¿Por qué? Porque eso va a permitir a blancas entrar en una línea que es forzada, obligada para las negras, y es una línea complicada. Es una línea que no me gustaría que jugaras porque se requiere un gran conocimiento profundo de la posición a la cual se va a llegar. Y yo no busco eso en ti. Yo no busco que memorices posiciones complicadas. No, yo busco, digamos, un juego muy claro
para ti. Yo busco que tú te sientas cómoda en la posición, que seas tú la persona que ataque y no seas tú la persona que deba defender posiciones delicadas. Por ejemplo, con caballo F6, aquí blancas pueden continuar con caballo G5 y ya inmediatamente el peón en F7 está atacado dos veces y negras pueden defender ese peón. De hecho, la única manera de defenderlo es jugando D5, a la cual negras están obligadas a entregar un peón. Y se entra en una variante muy complicada, Abril, pero muy complicada, en donde a la final negras tienen compensación por el peón entregado, pero aún así no me gustaría que entrase en esta línea, porque yo quiero ver armonía en tus piezas. Yo quiero ver que todas tus piezas estén, ¿cómo decirlo?, sincronizadas. Aquí, por ejemplo, se está atacando al alfil blanco y el alfil tiene que retroceder a esta diagonal. De hecho, creo que el mejor movimiento es alfil D2. Y en una de tus partidas, por cierto, noté que tú llevaste el alfil a la casilla A4. Y este sí fue un error gravísimo, por cierto. Ya que luego de H3, creo que la partida continuó así. Se volvió a atacar el caballo. Por el sacrificio del peón negro. Ok, las piezas negras han conseguido iniciativa. Pero aún así es una línea complicada. Y de verdad no deseo que tú entres en ella. Luego de D3, aquí en negras hizo el fuerte movimiento alfil A6. Y cónchale, ¿cómo decirlo? No. Yo quiero ver orden en tu partida. O sea, quiero ver que tus piezas, digamos, tengan una acción concreta. Es decir, que sepan lo que tienen que hacer cada una. Si tú fueses negras en esta partida, aquí en esta misma posición, negras están muy bien, tienen de hecho ventaja. Pero este caballo está, digamos, descolocado. Tu cadena de peones están aisladas. Es una posición eh, muy desordenada. Y no deseo ese desorden para ti ahora. Más adelante sí. Más adelante probablemente profundizaremos en estas variantes, pero no es el momento. Hay que primero comprender las ideas básicas de la apertura italiana para luego entrar en estas líneas que son muy agresivas, pero muy agresivas, pero hay que conocerlas muy bien. Entonces, toda esta variante comenzó si negras empiezan con el movimiento caballo F6. Y por eso no me gustaría que desarrollaras el caballo inmediatamente. Ni mucho menos llevarlo a H6. Porque aquí en H6 ese caballo no tiene sentido. Entonces retomemos. No deseo que hagas alfil C5 por lo que ya hemos estudiado. No deseo que hagas caballo F6 porque luego blancas van a conseguir entrar en una variante forzada en donde tú te verás obligada a sacrificar un peón y tener tus piezas desordenadas y una estructura de peones muy débiles. Entonces, ¿qué jugar? ¿Qué jugar si no deseo que muevas ni el alfil aquí ni el caballo aquí? Ni mucho menos el caballo aquí a D7. Eso sería mucho peor porque blancas iguales te continuarían con caballo G5 y está el mismo problema. Entonces, ¿qué jugar en esta posición para ti donde tú, digamos, tengas una posición sólida, donde blancas no te puedan atacar de manera inmediata y tú tengas una posición armoniosa con todas tus piezas? Bueno, ese movimiento que yo deseo que tú jugaras es Abril. Alfil E7. Estás desarrollando una pieza. Tal vez no está tan activo como el alfil en C5, pero al menos lo estás desarrollando.
¿sí? Y recordemos cuál es la idea en la apertura italiana, que es blancas tratan de abrir la posición rápidamente. Así que digamos que aquí blancas pueden jugar, de hecho de inmediato pueden hacer el movimiento de 4. Antes con el alfil en C5 no podían hacer este movimiento de 4, sino que tenían que prepararlo primero con C3 y luego con D4. Pero ahora que el alfil ya no se encuentra en C5, sino en D7, entonces ya blancas pueden hacer este movimiento de inmediato. Ahora ve, como yo quiero para ti una posición sólida y armoniosa, no deseo que captures el peón. Hay variantes donde ese peón se captura y hay muchas teorías por detrás, pero no deseo eso. Lo que yo deseo es que, digamos, mantengas este peón en E5. Me gustaría, por sobre todas las cosas, que tú tengas un peón en E5 porque este peón va a ser la base de que tú tengas una posición sólida, difícil para las piezas blancas de atacar. Entonces, a este movimiento D4 de blancas, tú puedes responder tranquilamente con D6. Y ya. Estás tratando de colocar tus piezas en posiciones sólidas. Tú quieres una estructura impenetrable que sea difícil de atacar en los primeros movimientos. Y lo estás logrando con este movimiento de 6. Ahora tú te preguntarás, oye, pero aquí blancas pueden avanzar el peón, por ejemplo, y ganar más espacio en el centro. Y al mismo tiempo tengo que mover nuevamente el caballo. Y es verdad, sí. De hecho, esta es una idea que se puede crear en el tablero. Y el caballo ahora tiene que tomar una decisión. ¿A dónde ir? Puede ir a B4, puede ir a A5 o puede retroceder a B8. Bueno, ir a esta casilla B4 no me gusta porque el caballo está, digamos, entrando en una zona donde luego no va a salir. Además que si se amenaza, por ejemplo, ese caballo, luego de caballo A6, probablemente blancas capturen ese caballo y ya debilitan tu estructura de peones. No me gustaría eso. No quiero que haya desorden en tu estructura de peones ni con tus piezas. Caballo A5 es prácticamente lo mismo que te he comentado con caballo B4, porque estando el caballo en esta casilla, está alejado del tablero, lejos de la acción. Y por ejemplo aquí blancas pudiesen retroceder su alfil tranquilamente y están amenazando B4, directamente ganando ese caballo porque ese caballo no tiene salida, no tiene escape. Entonces lo mejor ante el movimiento D5 es tranquilamente regresar al caballo a su sitio de origen. Oye, Rar, pero es que con ese movimiento perdí un tiempo moviendo el caballo a C6 y luego lo retrocedí. Sí, tienes razón, pero las piezas blancas no tienen manera de aprovechar esa ventaja en estos momentos. Además, vamos a ver el lado positivo. Este alfil también ha quedado un poco tonto, porque ahora ya no está atacando el punto F7. Está bloqueado por su peón. Así que ese alfil, en esa casilla, no tiene ninguna actividad. Es una pieza muerta ese alfil en esa casilla. Además, fíjate cómo está ahora tu estructura de peones. Está muy sólida. Entonces, si blancas avanzan este peón, pues el caballo tranquilamente regresa a su casilla de origen y próximamente se va a desarrollar en D7 y probablemente a C5 ya mirando el peón E4. Una variante, por ejemplo, sería enroque corto. Bueno, caballo F6. Aquí blancas pudiesen jugar
Bueno, alfil de 3. Esta es una idea para quitar al alfil de esta casilla que no está haciendo nada y al mismo tiempo poder avanzar este peón. Así que luego de caballo de 7, ya el caballo que regresó a B8 ya regresa nuevamente a la acción. Y luego de C4, caballo C5. Y nota que ya estos dos caballos están en excelente posición, están atacando este peón, por lo que blancas deben defenderlo. Y ahora nota algo, sí, que aquí blancas, si volviesen a jugar, harían B4 y este caballo tendría que regresar nuevamente. Por lo que en esta posición negras juegan A5 y ya, el movimiento B4 ya no existe. Mira, tienes una bonita posición. Próximamente te vas a enrocar y ya tienes una posición excelente para jugar a ganar como a ti te gusta, atacando. Es por eso que en la defensa, en la apertura italiana, me gustaría más estas líneas que empiezan con el movimiento alfil E7. Así que vamos a verlas desde el principio. Ok, déjame voltear el tablero. Muy bien. Te repito, ¿cómo me gustaría que jugase con las piezas negras? Bueno, vamos a entrar en la apertura italiana. Y luego de que blancas hagan alfil C4, quiero que tú respondas con el movimiento alfil E7. Y si blancas se apresuran a atacar el centro, tú simplemente defiendes el peón. Ahora, ya hemos visto que lo que sucede si blancas avanzan, pero bueno, esa es una opción, pero ¿qué sucede si blancas capturan el peón en E5? ¿Con qué pieza debes capturar? Con el peón, porque con este peón aquí es, digamos, la base para que tú tengas una posición muy sólida y evites que blancas te ataquen de manera inmediata. Aquí, por ejemplo, blancas pueden cambiar las damas y aquí hay que capturar con alfil, no con caballo porque se perdería este peón. Y luego, por ejemplo, de caballo C3, negras ya pueden solidificar, vamos a llamarlo así, este peón o tu estructura de peones haciendo F6. ¿Por qué? Bueno, el motivo de este movimiento, yo sé que se ve un poco raro hacerlo de inmediato cuando podrías hacer otros movimientos, es que blancas controlan la casilla D5 y rápidamente quieren llevar un caballo a esta casilla. Es por eso que negras necesitan avanzar este peón a C6 para que pueda defender esta casilla. Entonces, si necesito que este peón se mueva a C6, necesito quitar este caballo. Pero para quitar este caballo, necesito que alguien defienda este peón. Porque si lo quito de inmediato, ¿qué pasa? ¡Boom! Y ya negras van a perder muy rápido porque esta es la base, es lo esencial con las piezas negras de defender este punto. Si este punto cae, digamos que la posición colapsa muy rápido. Entonces, la idea de F6 es justamente poder tener el tiempo, como por ejemplo, qué sé yo, si blancas hacen, no sé, al alfil E3, por ejemplo. Creo que negras pueden hacer aquí, por ejemplo, caballo A5, atacando el alfil. Y qué sé yo, si el alfil regresa, bueno, no todavía hacer C6 porque el caballo negro quedaría atrapado. Pero la idea es que ya una vez movido el caballo, más adelante podrás realizar el movimiento C6. No ahora porque pierdes el caballo. Probablemente primero este movimiento, y si por ejemplo blancas enrocan largo, ahora sí puedes hacer C6 tranquilamente.
porque a B4 ya le has dado una casilla al caballo. Y ya blancas no pueden entrar en esta casilla porque ya está protegido por este fuerte peón. Tienes una posición muy sólida. No te van a atacar al principio. Y eso digamos es lo que yo quiero, lo que yo busco para ti. Entonces, Abril, esta ha sido, digamos, una clase más corta de cómo quiero que juegues yo con las piezas negras la apertura italiana. Y al igual que con las piezas blancas, te voy a colocar 10 partidas miniaturas de, bueno, de jugadores que han enfrentado esta posición con negras y les ha ido bien, para que veas cómo negras colocan sus piezas y cómo son los planes de negras en esta situación. ¿Sí? Entonces, ya podríamos dar por finalizada esta clase de la apertura italiana, pero eso no significa que esta clase termina aquí. Me gustaría que jugaras muchas partidas de la apertura italiana, tanto con blancas como con negras, para que te vayas adaptando a ambos planes, tanto con blancas y como con negras. Y en la clase que viene, por ejemplo, ya no vamos a hablar de la apertura italiana, vamos a hablar de otras cosas, pero luego vamos a retomar, porque yo solamente te he dado una variante con blancas, aquí te he dado dos ideas con negras, entonces quiero darte más información sobre la apertura italiana, porque a la final, Abril, aquí, por ejemplo, me gustaría que más adelante, en vez de jugar alfil E7, pues me gustaría que más adelante te enfrentaras a la situación cuando el alfil negro se encuentra en C5, porque quiero que lo veas desde el punto de negras cómo defender esta posición. Tengo que ir poco a poco con esto porque el tema de las aperturas es extenso, pero eso a medida que vamos avanzando vamos a dominar más ciertas pautas. El motivo por el cual te quiero comentar esto ahora es porque hace 150 años ambos jugadores le daban mucha importancia al desarrollo de piezas. Realizar este movimiento de alfil E7 para ellos era como un movimiento inferior, un movimiento que no quieren hacer. Ellos buscaban la actividad de sus piezas en sus mejores casillas y por eso en aquel entonces jugaban alfil C5. Pero años después, una persona, un capitán por cierto, de un barco, él comenta que mientras estaba viendo unas partidas, había una especie de vientos muy fuertes o una ola que golpeó al barco muy fuerte. Y en ese golpe, un peón se movió 2 casillas de manera accidental. Y de repente ese jugador o esa persona se dio cuenta de que ese avance de peón era muy interesante. Y de hecho, jugó varias partidas con esa posición y ganó muchas partidas gracias a este movimiento, gracias a este regalo de peón. ¿Y cuál es la idea de este regalo de peón? Bueno, que luego de alfil por peón le viene la idea de blancas en la apertura italiana, que es hacer C3 seguido de D4. Y nota que con esta idea blancas han ganado muchos tiempos. Este alfil ha ido y regresado, entonces blancas aquí tienen muchas ideas de ataque, pero es una línea muy delicada que la vamos a analizar después. De momento solamente deseo que realices este movimiento con negras para que tengas una posición sólida y que blancas no te ataquen de manera inmediata, porque yo quiero que seas tú la persona
que ataques. Bueno, Abril, entonces nos vemos en la próxima clase ya con otro tema. Sí, nos vemos. Chao. Abril, casi se me olvida. Quisiera mostrarte una celada y esta sí me gustaría que te la memorizaras porque es bien corta y probablemente muchos de tus oponentes caigan. Y es esta línea con las piezas negras en la apertura italiana. 4, E5, caballo F3, caballo C6. Y luego de alfil C4, me gustaría que de vez en cuando practicaras esta aventura, vamos a llamarlo así, que es caballo D4. ¿Cuál es la idea de ese movimiento? Es simplemente una trampa y vamos a esperar si blancas caen en ella. Esa trampa es que blancas se pueden preguntar, bueno, pero ¿y por qué no capturar este peón? Está delicioso. Bueno, lo que pasa es que aquí negras tienen, como te comenté, una trampa. Aquí negras pueden continuar con dama G5 atacando el caballo y nuevamente blancas pueden decir, interesante, pero aquí yo puedo capturar el peón y no solamente ataco a la dama sino a la torre, o sea, es un ataque doble. Bueno, ya vas a ver la sorpresa que se va a llevar blancas. Luego de dama por peón, ahora vienen las complicaciones para blancas porque esa torre está atacada. Así que blancas tienen que hacer de manera obligada torre F1. Y aquí negras continúa con dama por peón jaque. Y mira la diferencia. La dama no puede venir a esa casilla porque el caballo la capturaría. Por lo tanto, blancas deben de bloquear el jaque con alfil E2 y de repente, ¡boom! Mate. Es una celada muy conocida. Me gustaría que la practicaras de vez en cuando. Y digo de vez en cuando porque mover dos piezas aquí en la apertura, no quisiera que eso lo tomaras como un hábito. Sí, yo quiero que desarrolles en la apertura varias piezas y que asegures tu rey. Pero bueno, de manera unas que otras veces puedes realizar este movimiento a ver si tu oponente cae. Sobre todo con jugadores de 1600 y 1700 en lichess puedes jugarlos, pero con jugadores de 1900, 2000 estoy seguro que ellos no van a caer en la trampa. Ellos sí van a capturar el caballo. O tal vez no capturen el caballo sino hagan D3. Pero ya es otra historia. Así que bueno, vamos a ver la celada nuevamente. Pam, pam, pam. Caballo D4. Dama G5. Dama por peón. Dama por peón jaque. Y caballo F3. Mate. Ahora sí, Abril. Nos vemos entonces. Chao.